el procedimiento. En el camino, si alguno quisiese hacer una pregunta, ¿verdad? Tal vez ahí levanta la mano o abre el micrófono y lo vamos viendo. La idea es que tal vez no sea solo yo conversando, ¿verdad? Ujú. Sino que si tienen alguna pregunta, se sientan cómodos de hacerlo en el camino, ¿verdad? Entonces vamos a repasar un poco este tema y voy a ver si puedo compartir. Un segundito. Tengo muchas cosas abiertas. Vamos a ver. Me indican si ahí están viendo bien, si se ve Perfectamente. bien. Ok. Eh, bueno, la abrí con PDF, pero bueno. Como les decíamos, el tema de hoy es títulos, valores y su ejecución, ¿verdad? Para ver un poquito qué es un título valor, ¿verdad? Si alguno sabe o quisiera decirme la definición, me levanta la mano. Pero si no, igual es importante saber que a nivel doctrinal no hay una un título como tal, uno puede escuchar en algunos lados título valor o título de crédito como así se ha definido, por ejemplo, en Italia, ¿verdad? Pero realmente un título valor y su definición es muy sencilla o podría traducirse en un documento que es suscrito por un deudor, ¿verdad? En el cual declara obligarse a cumplir una determinada prestación frente al portador legítimo del título que se trate, ¿verdad? Entonces, hay un acreedor a quien a un deudor se obliga a cumplir algo, ¿verdad? Y se emite un título valor. Entonces, cuando ese título se emite, se le da al acreedor, a quien se le denomina también que es el legítimo portador de ese título, ¿verdad? Entonces, podemos decir que los títulos valores son documentos que incorporan un derecho, ¿verdad? Que es el derecho del acreedor de pagarse. Y es un documento que se dice que es literal y autónomo. Ya vamos a ver más a fondo qué significa la literalidad y la autonomía. Se dice que tienen una función económica. ¿Y cuál es la función económica de los títulos valores? Es precisamente facilitar la circulación de créditos. Estos títulos valores están regidos por distintos principios que los dije la legislación, ¿verdad? Como lo son la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. En la filmina anterior veíamos que una definición es, ¿verdad? Que es un documento donde se incorpora un derecho, ¿verdad? Y que había literalidad. ¿Qué es lo que se incorpora entonces, verdad? Es un derecho patrimonial. Está el título, el derecho, ¿verdad? Y son una sola unidad. Es decir, es para ejercer, hay una obligación de por medio. Después, legitimación. La legitimación es una consecuencia de la incorporación. Mediante esta, el poseedor del título se legitima para ejercer el derecho incorporado al documento. ¿Qué significa? Como les decía anteriormente, hay un acreedor a quien se le gira un título valor y esa persona se convierte en el legítimo poseedor del título. Entonces, solo va a estar legitimado para poder accionar respecto al título valor quien sea el tenedor del documento. Y esa legitimación puede ir en dos vías. La activa, que permite al poseedor obligar al deudor el cumplimiento de una obligación patrimonial, y la pasiva, que es aquella por la cual el deudor se libera de la obligación cumpliéndola a quien aparezca como titular del documento. ¿Qué significa eso? Hay títulos valores que pueden ser endosados. Es decir, Ignacio pudo haber suscrito un título valor, por ejemplo, una letra de cambio, o un cheque a mi favor y yo lo endosé. Entonces, la legitimación puede que cambie. Puede que ya no sea Mariela la acreedora, sino que sea alguno de ustedes, que aquí no veo los nombres, que sea Marisol, por ejemplo, la nueva poseedora y la que está legitimada para ir a reclamar el derecho que está incorporado en ese título. La literalidad es muy importante porque lo que está incluido en el documento como tal es lo que se va a ir a reclamar. Entonces, la literalidad se traduce como el texto del título valor delimita el contenido y alcanza el derecho y de la correspondiente obligación en el contenidos. Este principio es fundamental para dotar de certeza y seguridad jurídica la obligación. De esta forma, todo lo que no se encuentra escrito en el título carece de aplicación. Más adelante vamos a ver un ejemplo de la literalidad, pero se los voy a poner acá como ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen un título, valor, una letra de cambio y no pactaron intereses. Si no se pactaron en el título, hay consecuencias por el principio de literalidad, ¿verdad?
Autonomía, el derecho que cada titular adquiere del anterior poseedor es independiente, es decir, es un derecho originario y no derivado. Después, si ustedes quieren saber cuáles son los requisitos que tiene que contener un título valor, siempre es importante irse a este que son los requisitos generales contemplados en el artículo 670 del Código de Comercio, que dice, sin perjuicio de lo dispuesto para cada tipo de título valor, ¿verdad? Porque hay distintas clases, como vamos a ver más adelante, se requieren estos requisitos mínimos, que esté el nombre del título de que se trate. Es decir, si es letra de cambio, que diga letra de cambio, si es pagaré, que diga pagaré, si es un cheque, que diga cheque, que diga la fecha y lugar de expedición, los derechos que el título confiere, es decir, el derecho que se está confiriendo es de que B le pague a A X suma, el lugar de cumplimiento o ejercicio donde se tiene que dar tal derecho, nombre y firma de quien lo expide, y este artículo dice, si no se menciona el lugar de expedición o el cumplimiento o ejercicio de los derechos, se considera como el domicilio del emisor. Además, esta norma dice que la omisión de tales requisitos no afecta la validez del negocio que dio origen al documento. Cuando el título valor incompleto en el momento de su emisión se hubiera completado contrariamente a los acuerdos celebrados, la violación de estos acuerdos no podrá alegarse contra el tenedor, salvo que éste hubiese adquirido el título con mala fe o que adquirirlo hubiera incurrido en culpa grave. Caduca el derecho de llenar el título después de un año de emitido y esa caducidad no es oponible al poseedor. Esto es lo que habla en general la norma 670. No sé si sobre estos requisitos generales hay alguna duda, me dicen, y si no, continúo ya con los casos específicos. Y ahí Nacho me dirá si ve manos alzadas o ¿Alguna no. duda, algún comentario? No, podemos seguir, Mariela. ¿Ok? Hoy me voy a basar en estos tres títulos valores que son los que usualmente se usan en el comercio y los que terminan siendo ejecutados en la vía judicial. Letra de cambio, como vimos en el artículo anterior, son los requisitos generales, pero cuando queramos ver temas de letra de cambio, diríjanse siempre al artículo 727 del Código de Comercio. Vamos a ver el pagaré, para que no tengan ahí, ver también artículos 799 y 800 del Código de Comercio y el cheque, que está regulado en el artículo 803 del Código de Comercio, que son tres títulos valores. Es importante mencionar, ya que voy a hacer relación a estos títulos de letra de cambio y pagaré, que hay una entrada, hay una ley que entró en vigencia hace unos 3 años, em, que es relevante, que no está tan en aplicación actualmente, pero algunos que ya han trabajado, ¿verdad? Y han tenido experiencia tal vez con alguno de estos títulos valores, han visto que todos se firman de puño y letra, ¿verdad? Y que son documentos emitidos de forma física. Ya existe una ley que permite la aplicación de letras de cambio y pagarés de forma electrónica. Y esta ley no viene a afectar en nada los títulos que ya existen firmados de manera física, ¿verdad? En papel. Y esta ley lo que pretende en algún momento es que se dé la desmaterialización y entonces electrofinificación de estos documentos, ¿verdad? Que esté todo en línea, pues, y que esto se dé a través de un registro centralizado. Esto no está tan en operación, entiendo de una revisión que hicimos hace poco. O sea, si bien hay personas que estén tal vez escribiendo documentos de forma electrónica, no se está usando aún este registro centralizado porque hace falta como nombrar quién va a llevar a cabo este registro y todo esto, pero es importante que lo sepan por si los que tienen experiencia trabajando o han tenido alguna experiencia, sepan que se permite tanto la firma de estos dos títulos de puño y letra en papel, ¿verdad? Impreso o de forma electrónica. ¿Ok? Ahora sí paso a explicar el primer título valor que traía para ustedes, la letra de cambio, ¿verdad? Esta letra de cambio se define como aquel título valor a la orden, o más exactamente aquel título cambiario a la orden, sobre el que está escrita y firmada la obligación incondicional de una persona determinada, que llamamos librador, de hacer pagar a otra persona, de hacer pagar a otra determinada persona llamada librado, a la orden del acreedor suyo, el tenedor, una determinada suma de dinero. Esta figura es bastante enredadilla a los nombres, ¿verdad? Entonces, cualquier duda ahí me avisan, ¿verdad? Entonces, partiendo de lo anterior, hay tres sujetos que comparecen en una letra de cambio. Usualmente esos tres, dos pueden cumplir un mismo rol, ¿verdad? Entonces tenemos el librador, que es el que emite la letra, ¿verdad? Es el obligado a decir, yo me comprometo a pagar a la orden de X, X suma.
El librado es aquel sobre el cual la letra está emitida, es decir, a quién está obligado. Entonces, podemos decir, librador puede ser deudor, librado em, es a quien está, ¿verdad? Puede ser la misma persona, ¿verdad? Quien emite la letra y quien se obliga a pagar. Y el tenedor, que es a favor de quien se emite y entrega la letra y quien va a cobrarlo, es el acreedor. No sé si hasta ahí tienen alguna duda sobre las denominaciones de los sujetos que comparecen en la letra de cambio. Si no, ahí me dicen. Eso para que entiendan, ¿verdad? Hay que emitir un documento, ¿quiénes comparecen? Ahora sí, ¿qué tiene que contener este documento? Además de los requisitos que dije anteriormente, ¿verdad? Que el nombre, el lugar. Hay que tener inserto en el documento que se trata de una letra de cambio. Un segundito que se me apagó la luz. Hay que poner un mandato puro y simple de pagar determinada cantidad de dinero. El nombre de quien ha de pagar, cuándo vence la obligación, el lugar donde se debe efectuar el pago, el nombre de a quién hay que hacer el pago, el lugar y fecha de donde se libra y la persona que la emite, que como les digo, la que emite usualmente es la que se compromete a pagar a la orden de el tenedor. Este es un ejemplo de una letra de cambio. Antes, muchos años atrás, habían como, ¿cómo es que se les llama esto? Bueno, como los recibos, ¿verdad? Talonarios. Talonarios que la gente adquiría de letras de cambio. Entonces, si ustedes ven, este documento tiene inserto el primer requisito, ¿verdad? Letra de cambio, el número, el monto por el cual está, cuándo es que vence, el nombre del librado, la suma, que se pone en letras y números. Aquí dice si hay intereses, dónde se emite el lugar, ¿verdad? Lugar y fecha de emisión, la firma y nombre y domicilio y el lugar donde se suscribe, ¿verdad? Esto eran los talonarios que se podían comprar antes. Actualmente las letras de cambio se pueden suscribir en un Word, ¿verdad? Donde las personas digan todo lo que quieren indicar. Vamos a hacer esto un toquecito más grande, a ver si lo pueden leer, ¿verdad? Yo igual inserto la denominación de letra de cambio, por cuánto, la fecha en que se hace, quién va a pagar a la orden de quién, se pone el lugar donde se va a librar, se pone si hay intereses o no y dónde fue emitida y se firma. Por temas de confidencialidad he borrado los nombres de las personas, pero estos son ejemplos de letras de cambio. ¿Ok? ¿Hasta alguna duda sobre la letra de cambio o continúo? No veo manos levantadas, así que... Ok. En realidad sí me surge una duda. Ok. Sí, Adelante, Juan Carlos. Gracias. adelante. Típicamente, ¿quiénes utilizarían la letra de cambio? Como en el comercio, usualmente en dónde es que más se ve esa figura. Ok, esta figura se ve sobre todo cuando hay compañías grandes que dan algún tipo de servicio o venta, ¿verdad? Entonces dicen, yo, Juan Carlos, me voy a dedicar a vender llantas, ¿verdad? Y voy a ir a comprarle a X empresa tales llantas para abrir mi negocio. Entonces, esa empresa le da a usted una línea de crédito para que usted compre y le dice, voy a comprar y usted va a poder comprar hasta tal monto, y le da un plazo para pagar. Pero adicional a esa línea de crédito, me va a suscribir a mí una garantía. ¿Cuál va a ser mi garantía? Que me firme o me libre una letra de cambio o que me libre un pagaré, ¿verdad? Para yo garantizarme eh, de alguna forma el pago de esta línea de crédito o alguien viene y le da un préstamo, ¿verdad? Hemos visto casos a veces de parejas que están conviviendo y dicen, le voy a prestar para que vaya a sacar su maestría a mi novia, pero no sabemos si de aquí a que venga la maestría van a seguir siendo novios, entonces le dice, pero me firma esta letra de cambio, ¿verdad? Para que me garantice que usted me va a pagar y yo no voy a ir a pelear de que si le presté o no la plata, yo tengo un título valor donde usted se está obligando a pagarme a mí lo que le estoy prestando, ¿verdad? Entonces, usualmente es en esos casos donde, ¿verdad? Yo acreedor financié de alguna forma, ¿verdad? Dinero y quiero garantizarme su pago, pero además quiero garantizarme que voy a poder hacer el cobro mucho más rápido, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que en buena teoría la ejecución de títulos de valores es más expedita que ir a discutir un contrato que esté ahí por medio, ¿verdad? No sé si está clara la respuesta.
Mariana, Sí, muy claro. vamos, Gracias. Ok, Mariana tiene la Mariana. mano levantada también. Ujú. Sí, gracias. Buenos días. Buenos Yo días. también quería hacer una pregunta, tal vez puede ser incluso como al final del pagaré y el cheque, pero Ujú. siento que se relaciona con lo que preguntó Juan Carlos, entonces por eso quería preguntar. Quería saber como si hay como montos que son más característicos de cierto, digamos, título, o sea, como que, qué sé yo, que la letra sea para montos un poco más pequeños y que el cheque sea para más, o sea, como montos mayores o algo así, o así como es indiferente. Sí, em, hay diferencias, que eso tal vez lo vamos a ver más adelante, y es que la principal diferencia, por ejemplo, entre liberar una letra de cambio y hacer un pagaré, es que el pagaré le permite al deudor hacer pago en tractos, la letra de cambio no. Es decir, si te dieron 1 millón de colones y pusieron una fecha de pagarle aquí un año, ¿verdad? Yo, acreedor, me tengo que esperar a que venza, ¿verdad? Para ir a ejecutarla y tiene un año para pagarme. Yo no puedo pactar en una letra de cambio pagos en tractos. En un pagaré, yo sí puedo pactar que el deudor me pague en tractos. Y si yo pacté que me paguen 5 tractos, el solo hecho que no me haya pagado el primer tracto ya es exigible toda la obligación. ¿Verdad? Entonces, eso es, y respecto a los montos varía mucho, ¿verdad? Porque también varía mucho de los plazos. Porque uno puede decir, le voy a hacer una letra por 800.000 colones a un año. ¿Para qué voy a hacer verdad? Es indistinto, es el tema de, sobre todo el tema del pago, ¿verdad? Si que me lo van a hacer en tractos, si el monto es muy grande, y haga un pagaré, ¿verdad? Porque va a aceptar un pago en tractos. Y el cheque, sobre todo el cheque es más bien, si cuando usted acepta un pago y se lo dan en un cheque, ¿verdad? Em, es diferente, ¿verdad? No, la garantía no es, ahí se usa distinto, digamos, esa figura. ¿Ok? Gracias. Sí. Carlin, Kerlin. adelante. Buenos días, sí, a mí me surgió una pregunta, no sé si tal vez un poco más específica o si era algo que íbamos a como a andar más adelante, pero en relación, digamos, con la ejecutividad en sí del título y qué sé yo, la falta de algún requisito esencial, como por ejemplo el vencimiento y el tema de que veíamos como con el primer artículo, el 670 de la caducidad Ujú, para llenar la letra, digamos, cómo ujú. afecta el que no exista un requisito de esos esenciales en el título en sí. Eso lo que va a afectar, que tal vez lo vamos a ver más adelante, es que el título se desnaturaliza, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, eh, no constituye título ejecutivo. Y eso tiene varias variables. Puede decir, voy a tener que ir a discutir la deuda en un ordinario, en un proceso de cobro judicial, ¿verdad? O en un sumario, que también vamos a verlo más adelante, pero eso no hace que la deuda deje de existir, sino que el título como tal yo no lo pueda usar para el cobro, ¿verdad? En la vía que quisiera usar. Entonces, ese sería el tema. El tema de si yo tengo una letra incompleta, por ejemplo, y no puse el monto de ese requisito y caducó al año, Ujú. claro que ahí puede complicar un poco más el cobro porque hay una discusión, ¿verdad? Muy clara de cuánto fue lo que se ordenó a pagarle, cuánto no, ¿verdad? Usualmente las cosas que faltan y que existe esa norma ahí, es que no pusieron la fecha, ¿verdad? El lugar de pago, y entonces eso son como cosas que se pueden completar y subsanar, y si no se hace, igual el mismo código da presunciones. Por ejemplo, si no se pacta la fecha de pago, más adelante vamos a ver que dice que se considera a la vista, ¿verdad? Y que se considera que sea a la vista, que yo lo puedo hacer exigible mañana, ¿verdad? Si no hay un plazo estipulado. Entonces, depende de caso por caso de cuál fue la omisión en sí de lo que se nos está poniendo en el título, la consecuencia que vaya a haber, pero puede ser desde que no pueda ir a un monitorio dinerario, que es la forma más efectiva de cobrar un título, a tener que ir a discutirlo en un ordinario o un sumario, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Ok. Entonces, hay otro título de valor que, como decía, es un pagaré, que igual es un documento donde una persona que lo suscribe promete incondicionalmente pagar a otra una cierta cantidad de dinero dentro de un determinado plazo. Y las reglas que aplican a la letra de cambio, ¿verdad? Mientras no sean incompatibles, van a aplicar al pagaré. ¿Cuáles reglas?
que eso está más en el código, ¿verdad? Lo del endoso, vencimiento, pago, acciones por falta de pago, cómputo de plazos. Lo que sí está regulado en el Código de Comercio de la letra de cambio, la aplica entonces al pagaré, ¿verdad? Respecto a los requisitos, como les decía, en la letra de cambio en el 727 encuentran los requisitos, sobre el pagaré encuentran en el 800 los requisitos, igual que el anterior. La otra era la mención de que letra de cambio, que hay que decir, es un pagaré, tiene que estar inserto en el documento. Tiene que haber inserto en el documento la promesa pura y simple de pagar una cantidad de dinero determinada, la fecha de vencimiento, dónde debe efectuarse el pago, el nombre de a quién haya de hacerse el pago o a cuya orden haya de efectuarse, el lugar y fecha en que se firmó, nombre y firma de quien haya emitido el título y aquí también pueden comparecer creadores, ¿verdad? Si los hubiese, que la norma sí lo estipula, digamos, abiertamente. Entonces, este es otro ejemplo, ¿verdad? De un pagaré, como ustedes ven, viene inserto en el documento que es un pagaré, el monto por el cual se está haciendo, ¿verdad? Que conste que por este pagaré, X persona denominada deudora se compromete a pagar, y en este caso dice a la vista, que es lo que les decía, a la vista no es un plazo definido, a la orden de X persona esta suma, ¿verdad? Ahí se pacta si hay interés o no, el lugar donde debe ser el pago, quién lo emite, la fecha y las firmas. Este es un pagaré, que adelantándonos a la pregunta que nos hacía Mariana, ¿verdad? Que admite un pago en tractos. Ujú. Pero este es un pagaré que la suma era bastante alta, entonces se iban a admitir que se pagara en 25 cuotas. Y aquí se hace el detalle, ¿verdad? Eran $300,000, el detalle de cómo se van a pagar esos $300,000. Y así se estipula, ¿verdad? Es muy similar a la letra, como les digo, o sea, son ambos documentos donde un deudor se compromete a pagar a la orden de otro una suma determinada, en el cual en el documento van a decir si hay intereses corrientes, si hay intereses moratorios, el lugar donde se paga, la fecha en que se paga. Después teníamos el cheque, ¿verdad? El cheque a su vez tiene una norma, además de la general, que dice qué es lo que tiene que contener. E incluso aquí lo define, dice que el cheque es una orden incondicional de pago girada contra un banco y pagadera a la vista. Es decir, ¿qué significa a la vista? A mí me dan un cheque, yo voy mañana al banco o hoy mismo y lo hago, quiero hacer efectivo. Para que esto sea efectivo, tiene que estar el nombre del girado, es decir, a quién se le va a girar, ¿verdad? Lugar de expedición, pero el nombre del girado es quien lo emite, a la persona cuya orden se gira o menciona al ser reportador, el mandato puro y simple de pagar una suma determinada, la cual tiene que estar escrita en letras y números, ¿verdad? Con máquina protectora, es decir, a máquina, aunque hay cheques que ya se llenan a mano, firma del girador, de su apoderado, persona autorizada, y el banco puede autorizar el uso de cheques hechos en máquinas especiales, aunque no que tenga las especificaciones exigidas, siempre que tengan los datos que indica esta normativa. Por ejemplo, un ejemplo de un cheque emitido por un banco estatal, ¿verdad? Las personas que emiten cheques van al banco de preferencia, emiten chequeras y este pasa, por ejemplo, llenado a mano, que ya eso se admite. Antes se decía que tenían que estar llenados a máquina. Pero ustedes ven la fecha, páguese a la orden de quién, en números, en letras. Aquí está el nombre de la persona y firma. Este es de otro banco. Este es un cheque de gerencia. Este es un cheque, digamos, eh, estos cheques de gerencia son los que usualmente se piden porque son los que garantizan que la cuenta tiene fondos, porque pueden haber ocasiones donde alguien tiene su chequera, ¿verdad? Y emite un cheque y el cheque está sin fondos. Em, Perdón, voy a quitar un poquito porque ando con una tos para tomar un poquito de agua y ya voy, para no toserles ahí. Nada. Pero bueno, aquí está, ¿verdad? Veo que Tiago levantó la mano. Sí, no, mi pregunta es más, ¿qué sucede en los casos cuando no tienen fondo las chequeras? Cuando Cuando no el... tienen fondos, ahí se Ujú. comete un delito, entonces hay que poner un proceso de libramiento de cheques sin fondos. Se va a la vía penal, entonces poner, ¿verdad? Denuncia por libramiento de cheques sin fondos y si mal no recuerdo y no me equivoco, este,
le dan 5 días al deudor para que subsane, ¿verdad? Para que tenga los fondos disponibles y si no es un delito y eso tiene su sanción correspondiente, ¿verdad? Pero Ok. habría que acudir a la vía penal. Sobre ya esos 3 documentos, ¿verdad? Ya está también, volvemos a las generalidades, la ausencia de cualquiera de estos requisitos acarrea que el título pierda su ejecutividad. Sin embargo, la relación originaria subsiste, pudiendo desplegar efectos en materia civil, más no cambiaria, ¿verdad? Que esto creo que iba relacionado a la pregunta de Kevin. El hecho de que no cumpla algún requisito no es que la deuda deja de existir, sino que el título como tal no lo puedo ejecutar, se desnaturaliza, entonces tengo que acudir a otras vías legales para cobrar la deuda. Les voy a abrir aquí otro porque este creo que no se ve muy bien. Segundito. Me dicen si están viendo ya un esquemita. Sí, ahí se ve mejor. Ok. Ya teniendo sus títulos valores y siendo que lo importante aquí es decirles cómo los voy a ejecutar, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar en el Código Procesal Civil, si no me mal no recuerdo, a partir del 110, el monitorio dinerario, ¿verdad? Aquí no vamos a entrar en el monitorio arrendaticio, aquí nos vamos a enfocar en el Mm. monitorio dinerario, que es con base al cual entran, digamos, a colación estos títulos valores, que son los más usuales, donde ustedes van a poder ejecutar los títulos que hayan sido incumplidos, esas órdenes de pago, y que cumplan con todos los requisitos para ello. Este esquemita que les preparé aquí es para que ustedes puedan ver, digamos, el proceso como un todo y todo lo que puede pasar. Si yo tengo un título o valor, ya sea pagar en letra de cambio, que son los que vamos a enfocar, que son los que usualmente se ejecutan en esta vía, tienen que tomar en consideración lo que dice el artículo 35 del Código Procesal Civil, que es en sí los requisitos generales de la demanda, y el artículo 111 del Código Procesal Civil, que determina los requisitos. Y ver que ahora en este proceso yo puedo presentar al cobro títulos ejecutivos o no ejecutivos, ¿verdad? Y el tema de la ejecutividad, la diferencia está en que si yo, digamos, tengo un título ejecutivo, como lo sería una letra de cambio o un pagaré, yo acreedor puedo decir en mi demanda, sin tener que depositar en nada, que se decrete embargo sobre los bienes del acreedor, sobre lo que estoy cobrando, capital e intereses más el 50%. Si yo no tengo un título ejecutivo, por ejemplo, tengo un reconocimiento de deuda que me firmó el deudor, eso no es un título ejecutivo, pero es reconocido como título no ejecutivo con cual puedo ir al monitorio. Para acudir a este embargo, tengo que hacer un depósito, que según el artículo 86.2 es un depósito del 25% de lo que se va a pedir, ¿verdad? Esta demanda, si por algún motivo se dice que es defectuosa, ¿verdad? Hay 5 días para subsanarla. Si no, el juez va a examinarla y va a decir, ¿verdad? Que el título que se está presentando, por ejemplo, la rechazo de plano. Un ejemplo de rechazo de plano que se ha dado recientemente, bueno, desde hace algunos años, factura electrónica. Si ustedes ven el artículo 110 y 111, se dice que para que podamos acudir a esta vía monitoria y ejecutar el documento que se ponga al cobro, que es el documento base, tiene que estar firmado por el deudor, ¿verdad? En soporte físico. Y el tema de la factura electrónica, por ejemplo, las facturas electrónicas no están firmadas por el deudor. Entonces, si yo voy a ir a ejecutar una factura, que es otro tema que no vamos a andar mucho aquí, el juez lo puede rechazar de plano, ¿verdad? O si presentamos un pagaré o una letra de cambio sin firmar, puede ser un rechazo de plano, ¿verdad? Si por otro lado la demanda es defectuosa porque yo liquidé intereses, la letra de cambio pagaré si estipulaba una cláusula de intereses, si los liquidé y venían mal liquidados, me pueden prevenir. ¿Qué puede ser que estén mal liquidados? Que yo puse tanto de intereses corrientes y tanto de intereses moratorios, pero no indiqué el periodo por el cual estoy liquidando. Entonces me pueden prevenir, ¿verdad? O que digan, no, la demanda está bien, el título cumple con todo, entonces vengo y dicto una resolución intimatoria. Esta resolución intimatoria se dice que es una sentencia anticipada porque sin darle audiencia todavía al deudor, ¿verdad? Admite la demanda, ordena el pago de capital, intereses liquidados
futuros y ambas costas y le da al demandado 5 días, ya sea para que pague o para que presente su oposición. Si presenta oposición, las excepciones que puede poner el deudor son muy limitadas, ¿verdad? Y las encuentran en estos artículos. Pueden decir que el documento es falso, ¿verdad? Pueden decir, ese pagaré que está poniendo al cobro, te hago, la firma es falsa, no es mía. Y entonces hay que empezar a discutir si la firma es falsa o no, ¿verdad? Pueden alegar pago, es decir, puede decir, yo ya pagué esta deuda y aporto comprobante de pago. Pueden decir, está prescrito, ¿verdad? Es decir, los títulos valores tienen un plazo de prescripción de 4 años. Entonces, por ejemplo, la letra fue emitida el 1 de enero del 2020, prescribió el 1 de enero de 2024 porque no hubo ningún acto interruptor y, y entonces presentamos la demanda en abril 2024, se le notifica también en abril. Yo, deudor, puedo decir esto está prescrito. O puedo decir que la obligación hay falta de exigibilidad. ¿Por qué habría falta de exigibilidad? Por ejemplo, hicimos una letra de cambio donde yo digo que me tiene que pagar de aquí a septiembre de 2024 y vengo y le ejecuto en abril. Y todavía no es exigible, todavía el deudor tiene plazo hasta septiembre para pagarme. Fuera distinto si tengo el pagaré en el que yo pacté en tractos, ¿verdad? El último tracto puede ser que sea para septiembre, pero no me pagó ni siquiera el primer tracto que me tenía que pagar en enero. Ya eso me hizo a mí exigible la obligación, ¿verdad? Entonces ahí jugamos con el tema de ver qué título es y cuándo es exigible o no una obligación. Se dice que cuando la oposición es fundada, hay audiencia. Usualmente ya todos los jueces están diciendo todas las oposiciones son fundadas, aunque sean infundadas, para garantizar seguridad jurídica al deudor, porque muchas veces a veces se oponen y dicen, ay, es que usted no es competente, esto tiene que ir a la vía civil y ya existen por juzgados especializados de cobro, ¿verdad? Para resolver la demanda donde yo voy a ejecutar un título de valor como le sería un pagaré una letra de cambio, que así se denomina juzgado especializado de cobro. ¿Verdad? Que en San José puede haber un juzgado primero, segundo y tercero. En Heredia solo hay un juzgado especializado, en Alajuela solo hay un juzgado especializado, en Cartago creo que también hay un juzgado especializado, en Golfito y así en las demás jurisdicciones. Entonces, cuando hay oposición, usualmente lo que hacen entonces es señalar una audiencia y en esa audiencia se va a ver lo que dijeron de excepciones, se resuelve. Una etapa de conciliación, si hay prueba que evacuar, se evacúa y las partes dan conclusiones. Es decir, yo en esa audiencia tengo que ya llevar mis testigos, la declaración de todo, porque solo se da una única audiencia. ¿Y por qué solo se da una única audiencia? Porque se supone que estos procesos de cobro judicial donde yo puedo ejecutar mis títulos tienen que ser bastante expeditos y deberían de durar meses. Sin embargo, por mora judicial a veces duran hasta años. Entonces se lleva a cabo la audiencia y se va a dictar una sentencia que se puede dictar el mismo día de la audiencia o en días después de la audiencia, porque los jueces dicen, voy a tomarme mis días para hacerla por escrito. La podrían usar perfectamente oral el día de la audiencia. ¿Y qué van a resolver? Si la sentencia es estimatoria, es decir, confirma la resolución intimatoria donde se le ordenó el pago o, por el contrario, desestima. Desestima porque si bien había ordenado el pago y si bien existe la deuda, puede ser que esté prescrita, entonces te dice, lo siento, puede ser que no era exigible, puede ser que entonces sí había pago, o puede ser que en efecto había falsedad del documento, entonces desestima la demanda, levanta embargos. Contra esta sentencia hay recurso de apelación. Entonces, en sí este es el proceso monitorio dinerario, perdón, que podría estar, como les digo, con oposición fundada o, gracias es el mismo, perdón. También por eso les dije que virtual, porque si no llego sin aire. Déjenme ver aquí si se ve este. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces ya hay sentencia. ¿Cuál es la segunda etapa o los efectos? No sé si están viendo esta segunda parte. Me dicen si no. Yo creo que no, Yo ¿verdad, sigo viendo Nacho? el esquema. Ok, voy. Mm, Esta segunda parte, ¿verdad? Ya tienen una sentencia y se dice, yo entiendo que ustedes ya llevaron procesal civil, ¿verdad? Y saben la diferencia entre cosa juzgada, formal y material. Ya está en cuarto año.
Sí, no, ya Sí, están en ¿verdad? quinto, están en Ya está quinto en año. quinto. Em, que eso también es importante que se lo lleven como futuros litigantes, aunque sea clases de comercio. La sentencia aquí que ordena el pago se dice que produce cosa dudada formal. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, revocan la sentencia, dice desestimatoria, yo puedo pedir la conversión de este proceso de ejecución de cobro, ¿verdad? Este proceso monitorio de cobro a un ordinario. Es decir, si a mí me dicen, vea, el documento es falso, usted desestimó la demanda, yo puedo pedir en el plazo de 10 días que quiero seguir la discusión del juicio en un ordinario y pido la conversión. Y puedo pedir que si hay medidas cautelares como el embargo ya, ¿verdad? Decir que se mantenga y si ya se evacuó prueba en esa audiencia que había, que se mantenga y yo sigo la discusión en un ordinario. Si se confirma, ¿verdad? Y dicen, sí, yo puedo, eso solo lo puede pedir el actor, la conversión, no el deudor. Y si por el contrario se confirma, ¿verdad? La resolución intimatoria que ordena pagar, hay que ejecutarla dentro de ese mismo proceso, o sea, nada más se dice, quedó en firme, sin más trámite, ejecútese, como ya tenemos embargos, ¿verdad? Que pueden ser desde, se embargaron cuentas bancarias del deudor, se embargaron bienes, ya sean propiedades, vehículos, acciones que tenga alguna sociedad, que pedamos que se haga ya la ejecución como tal, que sacar al remate, si hay bienes, los bienes, si hay plata depositada, que se le deposite al acreedor y de forma tal que se pague, ¿verdad? La deuda que estaba garantizada con ese pagaré. De forma tal que ya con eso se pueda dar por terminado el proceso. ¿Qué pasa si vamos a la pregunta de Kerlin, ¿verdad? Sobre se desnaturaliza, no se cumple? Se tienen que ir al proceso sumario, ¿verdad? Déjenme ver aquí el articulito que se ve. El proceso sumario que indica que pueden hacer el cobro de obligaciones que no puedan cobrar en un monitorio. Creo que es por el 103. No sé si alguno tiene el código por ahí, sino para que mientras lo voy buscando. Acá, el CPC, Mariela. Sí, aquí ya lo encontré. Ah, ok. El 103, que dice que podrán irse a un sumario cuando se tramiten el cobro de el 103.1.1, cobro de obligaciones dinerarias líquidas exigibles cuando no correspondan al proceso monitorio, ¿verdad? Por ejemplo, les decía el tema de se desnaturalizó el documento, de alguna forma no está firmado, ¿verdad? Falta alguno de los requisitos para que sea ejecutivo, pueden ir a un sumario y decir que vienen a cobrar el título en la vía sumaria. Respecto al procedimiento, es muy similar ese proceso ordinario, nada más aquí que los plazos son más cortos, ¿verdad? Yo tengo que demostrar que había una relación, que, por ejemplo, un préstamo de por medio, que garantizamos con este título y se pide ¿verdad? Que se declare que existe el derecho, distinto a un proceso monitorio dinerario. En el monitorio dinerario, vale decir que el título, siempre y cuando el título valor cumpla con todos sus requisitos, aquí el juez no va a entrar a analizar el fondo, ¿verdad? Si la deuda existe o no, porque el documento como tal se basta por sí mismo. Y para que se baste por sí mismo y pueda ser ejecutado en esta vía, es que ustedes tienen que siempre velar que cumpla con estos requisitos, ¿verdad? De cada título que dice el Código de Comercio y los requisitos generales para que pueda ser más efectivo y más rápido su cobro. Nacho, no sé si esto cubre todo y si no me dice dónde ampliamos y si hay preguntas. No, me parece que cubre todo. Más bien, abrimos un espacio para preguntas, para dudas, para comentarios. eh, o para aquellas personas que ya han preguntado, si se les aclararon Ujú. las dudas. María José. María José, adelante. Buenas. Sí, podría repetir cuándo se puede o quién puede más bien solicitar la conversión del proceso monitorio al ordinario, porque no me quedó muy claro, por favor. Es el actor.
digamos, el acreedor, el que promovió el proceso monitorio dinerario, si se lo desestiman, es decir, acogen alguna de las excepciones planteadas por el deudor, como lo que produce la sentencia es cosa juzgada formal, ¿verdad? Yo, y no material, yo acreedor puedo pedir dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a que quede en firme esa sentencia, la conversión para continuar la discusión en un ordinario. Y ahí ya no voy ya ahí no estoy usando en sí el documento, sino que ahí entro a discutir la procedencia de la deuda y que se declare que existe una deuda y entro entonces a un ordinario. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Juan Carlos, adelante. Gracias. Es que me parece que mencionó como que no iba a ahondar en el tema, pero sí me surge la duda sobre el cobro con facturas electrónicas, que usted explicó Ajá. que no se puede ejecutar por la cuestión de la falta de la firma. Pero me surge la duda entonces, como en qué casos alguien pretendería buscar ejecutar esa factura electrónica, porque no me suena como un Ok. escenario. El tema de la factura, ¿verdad? Es que la factura, como ahora es electrónica, ¿verdad? No la recibe personalmente el deudor, no la firma. Y si nos vamos al 110 o 111 del Código Procesal Civil, esto solo abarcando el tema de que para ir a la vía monitorio dinerario, ¿verdad? Para irme a un proceso de cobro judicial, si yo quiero cobrar la factura tiene que estar firmada por el deudor o persona autorizada. Antes las facturas podían ser cobradas en un monitorio dinerario más fácil porque lo que hacían las compañías era, es mentira que si son compañías el representante legal sea quien las recibe, pero entonces lo que se dejaba era como una constancia de quiénes están autorizadas a firmar. Entonces dejaban autorizadas a la recepcionista o a X persona. Y si esa persona ya estaba autorizada, yo acreedor después voy y presento el cobro y digo, la persona que firmó fue autorizada por el representante legal, ¿verdad? Y cumple con el requisito. ¿Qué ha pasado? Como desde que entró en vigencia el tema de la factura electrónica, Cobra ha dicho, como no está firmada, esta no es la vía. ¿Verdad? Tiene que irse a un sumario. Entonces, muchas veces lo que terminamos haciendo es un sumario con base a este artículo 103.1.1, ¿verdad? De decir, yo puedo cobrar aquí obligaciones dinerarias líquidas exigibles. Entonces, y también aquí es importante porque muchas veces donde hay líneas de crédito de por medio, ¿verdad? Y se van despachando, no sé, X bienes o servicios, mensualmente se emiten facturas, pero a la vez yo hice que mi deudor me firmara el pagaré. Entonces, yo acreedor puedo ejecutar el pagaré o puedo ejecutar las facturas. Y si yo tengo ese inconveniente con las facturas, uso la letra de cambio o el pagaré, ¿verdad? Y hay temas de plazos de prescripción y tal. También depende mucho. Ahorita hay una ley macro de factoreo que es, si hay factoreo por medio, ya esa ley dice que un CPA, contador público autorizado, puede certificar unas facturas y esa certificación es el título con el cual yo puedo ir a monitorio dinerario. ¿Verdad? Pero tienen que haber de por medio un factoreo. Y además, ya hay como como creo que existe, se hizo digamos, una ampliación sobre el tema de la factura, que ya es título ejecutivo, pero entramos siempre en los temas de la ley, ¿verdad? Que el papel puede ser lo que usted quiera, pero si cobra a mí me dice que esté firmada, tiene que estar firmada. ¿Verdad? Entonces, lo que está pasando con las facturas es, tengo que irme a un sumario, necesariamente a cobrarlas, salvo que esté de por medio un contrato de factoreo donde yo sí puedo decirle a un contador público autorizado, certifíqueme y usar esa certificación como documento base o título para irme a monitorio dinerario a cobrar facturas. ¿Ok? Sí, es que básicamente creo que yo me había perdido porque pensé que simple y sencillamente no había como más opciones, pero en realidad me parece que sí hay Sí hay. dentro. Sí, ok, muchas Exacto, gracias. sí hay. El tema es no directamente un monitorio dinerario, pero igual un sumario, un ordinario. Muchas gracias. Creo que con gusto, creo que Tiago había levantado la mano. Ujú. Sí, pero mi pregunta es más que todo, es que estaba viendo el esquema y no me quedó claro si, digamos, en el caso de la sentencia estimatoria, si el deudor Ujú. puede interponer algún recurso Sí, apelación. Puede de interponer recurso de apelación. apelación. Ujú. Ok, eso era. Es el único recurso que cabe. Ujú. Ok. ¿Alguna Igual es pregunta? importante, sí, tal vez ahí decirles, importante que no está en la presentación temas de prescripción, ¿verdad? Que es relevante para efectos de ejecutar, que tanto la letra de cambio como pagaré tienen un plazo de prescripción de 4 años. Entonces, igual, si ustedes a futuro les llega o como estudiantes trabajando en una empresa o firma,
les dicen hay que poner al cobro este título valor, que siempre busquen las disposiciones sobre temas de prescripción, temas de interrupción de la prescripción, ¿verdad? Para efectos de decir si la deuda está prescrita o no, y si está prescrita, ver si esto hay una relación subyacente, es decir, hay un contrato de por medio, entonces sí, bueno, el título valor como tal está prescrito para ponerlo al cobro, pero la obligación en sí no, ¿verdad? Entonces, la recomendación es irse a un ordinario, un sumario. Em, que es relevante también. ¿Qué les iba a decir además de que vean los requisitos, temas de prescripción? Sí, los actos interruptores que están en el artículo 977 del Código de Comercio, si mal no recuerdo, que un ejemplo de acto interruptor puede ser que en el camino se le notificó, o sea, en el camino de esos 4 años se le notificó un requerimiento de pago, ¿verdad? O hubo un reconocimiento del deudor y pagó a intereses o capital, ¿verdad? Eso interrumpiría esos 4 años que eventualmente provocarían que se pueda ejecutar a pesar de que han pasado 4 años porque hubo una interrupción al plazo de prescripción, ¿verdad? Que eso es importante también considerarlo en tema de títulos valores. ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos, adelante. No, no quería abusar, pero sí me No, surge la duda. Adelante, tranquilo. adelante. Mi compañera Mariana Bolaños y yo habíamos realizado algunos estudios sobre los alcances de la ley 10 o 169, la 1069, Ujú, y me surge la duda con respecto a los registros centralizados, y porque precisamente viendo algunas de las posiciones, está el mercado costarricense lo suficientemente sofisticado como para que el registro centralizado ya aparezca como figura. Existen ya los registros centralizados. Y tomando en consideración los costos que esto sería, que debería asumir algunos de los actores, si esto usted lo ve como que sea algo viable en el corto plazo, algo que ujú. realmente le interese a las personas acceder. Realmente el problema fue que la sacaron en vigencia sin tener, digamos, todo listo, ¿verdad? Porque esto entró en vigencia, esta ley en el 2021 y se dijo que quedaba sujeto a un reglamento que se emitiera para o relacionado en sí a estas entidades que van a servir como registros centralizados. Ese reglamento salió publicado hasta febrero del año pasado, ¿verdad? Y entró en vigor un mes después, es decir, hace un año entró en vigor, pero lo que yo entiendo que la Sujeval ha dicho es que nadie había presentado solicitud para fungir como registro centralizado en el cual puedan empezar a inscribirse pagar esas letras de cambio de forma electrónica. Entonces, ¿cuál es el problema? De entrar a regir una ley que en teoría quiere empezar a electronificar todo, ¿verdad? Y desmaterializar todo lo que esté en físico y que haya este registro y que haga más fácil el cobro, porque al final en ese registro según la ley, después se emite como, ¿verdad? Ellos mismos emiten un documento que es el que yo puedo usar después como base. El problema fue, como pasa mucho, que hacen leyes sin prever lo que va a pasar, ¿verdad? Así como mismo pasó con lo de la factura. Al final, la gente decía, yo tengo mi factura, si quiero ejecutar y ahora me tengo que ir años a ir a pelearme, ¿verdad? El Ujú. tema es que como todavía se admite, o sea, la misma ley no es que está diciendo que no se pueden firmar en físico, y la solución ha sido de que sigan firmando en físico, pero realmente la ley no ha tenido ni ha cumplido su objeto. Mm. De lo que entiendo sigue igual. Muchas gracias por aclararme la duda, porque justamente pensé que así era el estado de la cuestión, pero me quedaba esa duda, que ya me la aclaró. Gracias. Sí, debo decir que yo esa información que sé, que al menos no había registros, o sea, solicitudes formales a su Sujeval para fungir como registro, lo supe como en diciembre, no sé estos últimos 4 meses, pero estoy casi segura que está igual. Muy amable. Mariana. Gracias. Sí, yo también, bueno, yo fui la que trabajó con Juan Carlos en esa investigación y me surgió la duda de cuando veíamos los principios generales de los títulos valores, em, cuando buscábamos sobre todo esto, la desmaterialización de los títulos valores, decía como que afectaba al principio de legitimación y de literalidad. Entonces, quería saber como si realmente se podría decir que el principio medular de los títulos valores sería la autonomía, que es como lo que más se mantiene cuando se desmaterializan los títulos valores. Es que el desmaterializarlo es que ya no esté en físico,
¿verdad? Y que solo esté electrónico. Em, Igual sí creo que prevalece digamos, o sea, el tema de la autonomía siempre está en que el principio de la autonomía es que yo puedo ir y el título se tiene que gastar por sí mismo, ¿verdad? Para darle derecho al poseedor de ir a cobrar independientemente de cómo se originó, ¿verdad? No ir a discutir que hay una relación subyacente de por medio. No sé si por ahí te aclara la pregunta. Sí, digamos, es que supongo que me cuesta como un poco imaginarme el título Ujú. ¿cómo estaría ya digital? Porque entonces me imagino que si se mantiene como el formato solo que digital, todavía hay literalidad, pero la Exacto. legitimación sí es como diferente Sí, porque el ahora no tema sería la posesión. exacto, de cómo sería tenedor. Sobre ese tema, el documento va a ser el mismo, tiene que cumplir los mismos requisitos del 729, 727 si es letra de cambio y 800 si es pagaré. Nada más que lo que se permite es que se firme con firma electrónica, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley sobre firma electrónica que es una firma, digamos, aquí se la voy a enseñar, aquí de hecho tengo que es este dispositivo que le da el Banco Central, ¿verdad? Donde yo puedo insertar mi firma en documentos de forma electrónica, pero esto tiene, digamos, un chip, un código que puede ver desde qué lugar estoy firmando y no es la firma electrónica que muchas veces la gente hace con el iPad, ¿verdad? Que yo firmo con Ujú. lápiz. Eso es una firma digitalizada y después está la firma electrónica. Estos pagarés y letras de cambio que se va a permitir inscribir en estos registros tienen que estar firmados con esta firma electrónica que el Banco Central, digamos, emitió hasta una ley sobre el tema del uso de la firma electrónica y que uno puede sacar en los distintos bancos del sistema bancario nacional o privado, por ejemplo. Les voy a enseñar, la firma es este dispositivo, ¿verdad? Donde yo nada más inserto aquí el documentito este. Bueno, está. Yo lo inserto en mi computadora y puedo firmar. Pero esto, que es la firma digital, a eso se refiere, digamos, la electronificación de los documentos, que es que empiecen a firmarse digitalmente y no estén en físico y se inscriban. De hecho, yo tengo una presentación que yo había hecho, de hecho, para aquí, para los estudiantes de la oficina, sobre esa ley. Voy para revisar qué se había hecho. Porque sí, finalmente se inscriben en el registro y el registro centralizado emite una certificación electrónica y esa, digamos, aquí tengo la certificación que emite el registro, legitima a su titular para el ejercicio de los derechos representados en el título y tendrá carácter de título ejecutivo para efectos de su cobro, ¿verdad? Entonces, finalmente yo lo que voy a usar como base en un monitoreo dinerario, ya cuando existan registros certificados y tenga letras de cambio firmadas electrónicamente, es la certificación que ese ente me emita a mí, que me lo voy a proyectar aquí, aprovechando, a cerrar esto, aprovechando que creo que todavía hay tiempo, ¿verdad, Ignacio? No he terminado la clase. Sí, sí, estamos a tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ves? Esta ley ya tenía funciones, ¿verdad? Entonces, desmaterializar la letra de cambio y pagarés emitidos en papel que sean solicitados. Es decir, hay personas que tienen sus letras firmadas, ¿verdad? A la orden suyo y pueden pedir que se desmaterialicen y se anoten a este registro, ¿verdad? Y estos registros centralizados los custodian, hacen las anotaciones y emiten una certificación electrónica para el cobro, ¿verdad? Entonces, esa certificación según dice el artículo 6, ¿verdad? Igual tiene que cumplir con los requisitos que vimos ahora que tengan la letra de cambio y pagaré según el Código de Comercio, ¿verdad? Y las firmas del deudor, si hay un avalista, si se endosó, todo tiene que ser, pero mediante firma digital o certificado digital, ¿verdad? Que es este que les digo. No es una firma digitalizada, ¿verdad? Que se haga así o que la escaneen y la peguen en un documento, sino que es una firma digital electrónica. Y aquí para el cobro, si hubo endoso o lo que sea,
todo tiene que notificarse al registro centralizado, el registro centralizado emite sus anotaciones y luego cuando se emita el cobro, hace una certificación. Y esa certificación es la que ustedes van a usar para el cobro. Y aquí se va a decir que es una certificación para el ejercicio de derechos patrimoniales de cobro. Se pone la denominación social, número de cédula del registro centralizado que le emite. Se firma y se expide. Va a tener si es un pagaré o es una letra de cambio, el número de documentos según el registro centralizado, la fecha en que se constituyó, cuándo venció, monto y moneda, si hay tasa de interés corriente o moratoria. Y esa es la certificación. Y eso es lo que le decía antes a Juan Carlos, que estaba sujeto a la reglamentación, ¿verdad? Que se decía que no tenía que ser en un plazo no mayor de 6 meses. La ley entró en vigencia en el 2021 y ellos emitieron el reglamento hasta febrero de 2023, es decir, hace un año. No sé, Mariana, si ahí quedó claro. Sí, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario adicional para Mariela? No, bueno. Yo tengo otra pregunta. Sí. Es cuando mencionó lo de que en el pagaré se permite, digamos, pactar que se haga los pagos en tractos y que si no se Ajá. pagaba uno de los tractos, entonces ya era exigible toda la obligación. No sé, digamos de que se pacten de que se pagan los 15 de cada mes. No pagó el 15, entonces el acreedor va y presenta la demanda para dar curso a todo el proceso monitorio. En las oposiciones, digamos, ¿qué pasa si, no sé, el deudor hizo el pago como 2 días después y él en la oposición dice como, no, yo sí hice el pago? O sea, ¿esa oposición procede o la oposición de pago es nada más si se hizo como en la fecha que se suponía que debía ser? Tiene que ser en la fecha que se supone que tiene que hacer, porque el solo hecho de que no pagó, ¿verdad? Hace exigible la obligación. Entonces, si bien él dice, yo pagué 2 días después, ya cuando yo acreedor puse el cobro, ya era exigible, ¿verdad? Ahí el mejor escenario que puede pasar es que pagó y que a veces pasa que pagan después, entonces llega un acuerdo extrajudicial, ¿verdad? Ok, O sea, el sí, sí. acreedor termina quitando el proceso, porque entonces dice, bueno, yo voy a seguir pagando y pagan, pero que el que pague después no quita que ya la obligación haya sido exigible y que el acreedor lo haya podido interponer al cobro. Perfecto, gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, dudas, comentarios? No. Bueno, le damos las gracias a Mariela por acompañarnos esta tarde, por sacarte de su tiempo, de su agenda y además, ahí no se nota, pero Mariela, Ujú. ¿cuántos meses tiene? 6. 6 y medio, 29 semanas de embarazo. Entonces, bueno, es un esfuerzo adicional que hace para acompañarnos y ayudarnos a facilitar el proceso de aprendizaje. Así que muchas gracias, Mariela, nuevamente por estar con nosotros, así como en otros semestres. Espero que hayan tomado muchas notas porque todo esto lo vamos probablemente a ver en algún momento del curso más adelante, probablemente sea en el examen, ¿verdad? Entonces, Y no les van eh, a pasar la presentación, ¿no? y muy bien, está bien. Muy bien, bueno, muchas No, no, gracias, yo se las Mariela, paso, se ocupan, ok. y a las compañeras y a los compañeros. Espero que sigan disfrutando de la semana universitaria con mucha moderación y con mucha precaución. Y por lo menos en lo que atañe a nosotros, nos volvemos a ver el próximo lunes a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todas y a todos. Un gusto, chao. Hasta luego, Mariela, Gracias. gracias. Hasta luego, Bueno, chao. Gracias. muchas gracias. Con gusto. Gracias, hasta luego.